formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Este día jueves 8 de julio de este año 2021. Hoy se entregan las firmas. Parece que llegaron los que integran la comisión pro referéndum contra la ley de urgente consideración. En verdad, discúlpenme, contra 135 artículos de esta ley de urgente consideración, que involucra más de 500 artículos. Las 2/3 partes de la misma fue aprobada. Las 2/3 partes de la ley fue aprobada también por la bancada del Frente Amplio. Y en este sentido, se ha dado una campaña pro referéndum vinculada a 135 artículos. Una vez más tengo que decirle a todos ustedes que estamos ante los claros síntomas de un país dividido, de una sociedad que se pretende dividir, llevar agua para un molino político. Desde el otro molino político lo que se está haciendo es gobernar, hoy por hoy. Lo que se está haciendo es llevar adelante lo que fue motivo de campaña electoral. Los que me están escuchando seguramente dirán, empezó que la propaganda pro gobierno. No, empezó el análisis de los hechos de la realidad. El gobierno está gobernando bajo pandemia, como todos los gobiernos que hoy les toca gobernar en el mundo. Son los gobiernos históricos de esta pandemia. Pandemia inclusive sin precedentes históricos en la historia contemporánea, en la historia reciente. Se tienen que remitir los historiadores, los analistas, a aquella gripe española, llamada así porque se comunicaba desde la prensa española lo que estaba sucediendo con esa pandemia que iba paralela a la guerra mundial, a la Segunda Guerra. Y en ese sentido, hoy tenemos una pandemia que está asolando al mundo. El gobierno gobernando bajo esta crisis, un factor exógeno que interrumpe el movimiento natural de la economía. Un factor impredecible y exógeno que provoca restricciones en actividades económicas, sociales, laborales, y por ende arroja resultados negativos. Es decir, estamos ante una patología para nuestra salud física, pero también una patología para la salud de la economía y de la institucionalidad de cualquier Estado, de cualquier país. Eso arroja como resultados, la contracción de la producción de riquezas, de la producción llamada PBI, el Producto Bruto Interno de cada país, en un promedio general mundial de, por lo menos según la Unión Europea, de un 10% de contracción de ese PBI. Se generan efectos muy negativos, estados que se endeudan. Y en ese sentido, este gobierno de coalición, gobierno que inaugura una modalidad de gobierno con estas características, hasta al extremo de inaugurar a una fuerza política que nos sorprende con su caudal electoral, una fuerza política creada meses antes de la campaña electoral como Cabildo Abierto, integrada plenamente a esta coalición de gobierno junto a los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado, y también sumándose a ello el Partido Independiente y el Partido de la Gente. En ese sentido, el gobierno ha llevado una política económica de austeridad, pero con enorme sensibilidad social, donde estamos hablando que en este año involucra 950 millones de dólares destinados a las prestaciones sociales y también sanitarias del país. Un gobierno que llevó adelante y lleva adelante una campaña vacunatoria de excelencia al extremo de que estamos colocados a la vanguardia de todo el continente y a nivel mundial. Junto a Chile, pero inclusive con mejores resultados, Uruguay hoy
ve su mapa ya naranja, ese mapa encendido en rojo, según los índices de Harvard, de contagios por cada 100.000 habitantes, ha pasado al naranja y esperemos que siga cambiando de color hacia el amarillo, como en algunos departamentos, dada entonces, digamos, las consecuencias de un proceso de vacunación que prácticamente tiene el 50% de la población con 2 dosis, llevando adelante la inmunización. Está en el horizonte la terrible cepa Delta. Parece ser que esta cepa es altamente contagiosa y ahí hay un compás de espera, una suerte de stand-by, en el sentido de no gritar el gol, como diría el doctor Subía, y el gol del triunfo incluso, ¿no? Antes de tiempo. En ese sentido, vemos un gobierno que ha dado una rendición de cuentas que responde a lo que se planteó también en la campaña electoral y a la promesa de no gastar más de los recursos que hay. Vemos inclusive una rendición de cuentas que ratifica o confirma el no incremento de impuestos, como se prometió. Los ahorros que se pensaban realizar, que es uno de los mecanismos para bajar las tasas inflacionarias, el ahorro es uno de los mecanismos, tema que en su momento hablaremos nuevamente con el economista Caumont, porque para bajar una inflación como la que traía el país, lo que le queda como receta económica a un gobierno es o el ajuste fiscal, es decir, poner más impuestos o incrementar los impuestos existentes en sus tasas impositivas, aumentar tarifas públicas, o si no, el ahorro. Y la tercera opción o la tercera vía es unir ambas estrategias, el ahorro y a su vez también el ajuste fiscal. Imagínate, sería realmente un combo infernal para la vida inmediata económica de todos nosotros. El gobierno optó por una estrategia del ahorro, recortando todas las gorduras del Estado, los gastos innecesarios, buscando allá y acullá, en un trabajo que escapa a lo que puede ser el concepto de un gobierno burocrático, establecido en sus escritorios y firmando leyes, ratificando leyes o haciendo decretos, sino que salió a buscar cómo está el Uruguay en sus finanzas. Tiene una rendición de cuentas del gobierno anterior, pero no llegó en tiempo y forma, con ciertas oscuridades. No sé si ustedes recuerdan que el gobierno estaba en ese impasse, no teniendo los números claros en cuanto al déficit fiscal, en cuanto al proceso inflacionario que el Uruguay traía, tasas de desempleo, en recursos presupuestales para cada una de las carteras ministeriales y las empresas del Estado, en qué estado contable estaba cada una de las empresas del Estado, que era, bueno, sabido por todos que eran deficitarias, el caso de la fundida ANCAP, por ejemplo. Bueno, todo eso el gobierno es lo que tuvo que asumir. Es decir, cuando hablamos de pandemia también tenemos que hablar en qué situación tomó el país la pandemia, en qué situación, o viceversa, en qué situación la pandemia agarra al país. Es exactamente igual a cómo te agarra el virus en tu cuerpo. Tenés un cuerpo sano, haces deporte, tenés un buen plan nutricional, qué edad tenés, es decir, un montón de condicionantes que te van a afectar de una manera o de otra, para mejor o para peor, según las condiciones en las cuales estás, si acaso sobreviene ese flagelo, esa enfermedad, ese virus. En este sentido, el virus agarra al país bastante enfermo, agarra un país diabético, agarra un país inflacionado, con inflamación. Estoy haciendo una especie de extrapolación, de acuerdo a lo que aprendí del doctor Álvaro Ronco, a quien le mando un abrazo, un saludo. No va a estar con nosotros en este periodo muy circunstancial, donde salimos por Zoom desde nuestro estudio, dada cierta dificultad logística, pero va a volver, te lo digo ya de paso, tomo esta digresión y vuelvo a lo que te estoy planteando. Bueno, un país con inflamaciones, ¿no? Es decir, una inflación muy alta, una tasa de desempleo del 10,1%, deficitario, un país endeudado, con un déficit del 5,1%, es un déficit muy grande. Un país con una deuda externa también muy importante, que abarca el 67% del PBI. Una deuda per cápita que nos da más o menos los números de $20.000 por año, debemos cada uno de nosotros los uruguayos. Ese es el estado que nos dejó el Frente Amplio. Ese es el estado que nos dejó. Empresas fundidas, hoy auditadas,
van saliendo algunas de las auditorías, bueno, que esperamos sean muchas más y a fondo. Un país con un nivel de inseguridad pública muy alto. Si no recuerdo mal la cifra, promediamos por homicidios más de 4.300 muertes y centenares de muertes en los establecimientos carcelarios durante el gobierno del Frente Amplio, con un incremento exponencial de delitos violentos, precisamente como el homicidio, pero también las rapiñas y los copamientos. Esa gente, la que nos dejó el país de esa manera, e inclusive cuando se dio una apertura de mercados a nivel internacional como nunca se dio, inusitada, cuando se vivió aquel periodo de bonanza, o el tan archimencionado viento de cola, cuando todo funcionaba muy bien en los mercados internacionales, quizá como nunca funcionó en la historia de la economía de mercado, quizá como nunca, es un tema a revisar. Es decir, desde que se abrió China al mercado internacional, reconociendo la receta de Diao Ze, del sucesor de Mao, bueno, a partir de ahí China se hace capitalista en su economía, acepta la propiedad privada, grandes empresas chinas que salen al mercado y se asocian a grandes empresas multinacionales que van a invertir en China, e incluso se instalan en ese país, y comienza entonces una apertura de mercados enorme, también con otros países que vienen a la cola de esa apertura, el caso de la India, también Rusia, que se abre a los mercados con necesidad de compra de materia prima, y surge entonces un mercado internacional fortalecido. Ese mercado internacional lo recibe el Frente Amplio, y vivimos algunos añitos, los primeros. Te digo añitos porque fueron unos pocos años donde Uruguay recibe muy buenos recursos por exportaciones, las exportaciones primarizadas, las exportaciones de materias primas. Pero después los uruguayos no vimos una inversión correlativa en infraestructura, una búsqueda de nuevos mercados, sino todo lo contrario. Vimos la cerrazón ideológica dentro del Mercosur, por ejemplo, un país cerrado a ese mundo que le abría muchas posibilidades, un país que hasta se había planteado ir a, bueno, tratados de libre comercio, pero una mesa talibánica del Frente Amplio le dijo al presidente Tabaré Vázquez que no, incluso el canciller Gargano en aquel entonces propiciaba la teoría del proteccionismo económico y Uruguay no se abrió a los mercados. Por otra parte, bueno, la insidiosa corrupción, deficiencia, negligencia en la administración pública que termina fundiendo ANCAP en 900, en 1000, en 1.200 millones de dólares, no sabemos. Porque incluso cuando una empresa de esa magnitud quiebra, da los números en rojo, la pérdida sigue hacia adelante en el curso de la historia. No se agota en esa pérdida contable, sino lo que deja de ganar también es pérdida para los uruguayos y terminamos con un combustible altísimo, altísimo cuando incluso los precios del barril del petróleo, del Brent, eran realmente récord Guinness en cuanto a la baja del precio. Ese país nos dejaron. Estoy repasando de memoria, disculpen si me olvido de cosas, si en algún detalle de pronto la pifio, como se dice en el fútbol, pero la puedo pifiar en alguna cifra, pero no en los hechos que estoy mencionando. Todo eso nos tiene que dar la cuenta de un resultado final. Ese resultado final fue la pérdida del gobierno de parte del Frente Amplio y el gobierno de esta coalición. Esto me da también como lectura lo que ayer me comentaba un amigo con quien hablamos mucho de estos temas y nos vamos a analizar y despuntamos un poco el vicio analizando temas políticos. Le mando un saludo al señor Benner, que me hacía esta reflexión y es muy interesante. Fíjate, me decía Rubén, me decía Benner, ¿no? Fíjate, Rubén, que los gobiernos que asumen el gobierno no lo ganan haciéndole perder el gobierno al gobierno anterior, sino que el gobierno lo pierde el gobierno anterior, por lo general. Es algo así como en el tenis el error no forzado. Es muy difícil que una oposición gane el gobierno porque haga una excelente oposición. Porque si el gobierno está haciendo las cosas bien, no va a perder el gobierno. Y hacer las cosas bien significa todo esto que menciono. Una economía en desarrollo, una economía que le permita a su población, y especialmente, como pasa en nuestro país, en el sector privado,
el desarrollo de más calidad laboral. Calidades laborales significa buenos ámbitos de trabajo, pero a su vez también un buen ingreso salarial con empresas fortalecidas y consolidadas, viendo todas las partes de la cadena económica. Nada de eso vio este gobierno, solamente vio impuestos y estableció a través de aquella reforma llamada la madre de las reformas, con aquella reforma tributaria, impositiva, transformó al Uruguay en un recaudador feroz y voraz, un Estado impositivo que aplastó a los emprendimientos privados nacionales. Y al extremo tal de que desde el año 2013 al año 2018 promediaron unas 38 a 39 empresas fundidas por año. Fíjate vos todo lo que se fue desangrando el aparato productivo nacional. Todos sabemos, ¿no? Apenas menciono esto, todos los que me están escuchando saben la cantidad de empresas conocidas, famosas, que tuvieron tantos años en el país que fueron quebrando, se fueron fundiendo. Así también la cantidad de tambos que se fueron fundiendo, la migración del campo a la ciudad, el incremento de los cinturones marginales llamados asentamientos irregulares, antiguamente le decíamos cantegriles, se multiplicaron por 4. Tanto quieren la pobreza los gobiernos populares vinculados al Foro de San Pablo que la crean, como dicen los argentinos respecto al kirchnerismo. Bueno, acá fue parecido. Tanto quiere a los pobres y a los más vulnerables el Frente Amplio que los multiplicó la pobreza, multiplicó el déficit, multiplicó el endeudamiento, nos instalaba una inclusión financiera obligatoria. ¿Por qué te comento todo esto? Porque esta gente es la que dice que la ley de urgente consideración es regresiva y le va a quitar derechos que se adquirieron con tanto esfuerzo a los trabajadores del Uruguay. Y no se sabe cuáles son y no explican cuáles son. Porque cuando vas revisando estos 135 artículos, como así lo hicimos con el doctor Rubén Flores de Alquevicius en su excelente columna de los jueves, ahora en un ratito va a estar con nosotros, vimos que eran todas ventajas en cuanto a la calidad legislativa que esta ley plantea. Calidad legislativa en cuanto al derecho de huelga, por ejemplo. En nuestro país, por fin se estableció el equilibrio entre el derecho del huelguista con el derecho del no huelguista y con el derecho de propiedad. 3 derechos que estaban en colisión o entraban en colisión cada vez que se realizaba una huelga, esa medida de fuerza que es totalmente lícita y te diría necesaria para que el sindicalismo pueda funcionar, pero se había exacerbado, se había extralimitado y tanto así que se hace perjudicial para un buen clima de inversiones. Imagínate empresarios que vean un país con un sindicalismo único, una central única, muy fortalecida en su brazo político, aliada a un partido de gobierno que consecutivamente nos gobernó durante 15 años, con una especie de plazo histórico de continuidad indefinida y no se sabía cuándo iba a abandonar el gobierno del país. ¿Qué clima de inversión podía venir para derramar beneficios en la población uruguaya? ¿Podía haber algún clima de inversión como el que hubo, a puertas cerradas, de mega empresas que negociaron con aquel gobierno, que incluso fue muy entreguista, que nos entrega económicamente a todos nosotros, con un esfuerzo de 4.000 millones de dólares de infraestructura para UPM2, por ejemplo? Ese era el gobierno, el mentado y propalado y pregonado gobierno popular. Ese gobierno popular que hoy tiene esta gente que plantea que la LUC es impopular, ¿realmente han explicado por qué? Hasta ahora no. Dicen que se va a abrir una instancia democrática, ahora sí, de consulta, y que si el referéndum es aprobado, es decir, parece que lograron las firmas, hoy entregan las firmas, dicen que son más de 700.000, exige la Corte Electoral, la ley electoral exige un 25% del padrón electoral, por lo tanto son 675.000 firmas aproximadamente, parece que superan esas firmas. Luego la Corte tiene un plazo para expedirse, si no me equivoco, 150 días, para expedirse si esas firmas son correctas, están habilitadas o cuáles no. Si están habilitadas, entonces prosperaría el recurso del referéndum. Y a partir de ahí, nos dice la gente que lleva adelante esta campaña pro referéndum contra la LUC, entonces ahí recién la población va a entender de qué se trata porque se van a explicar los 135 artículos.
¿Dónde se van a explicar? Esto hay que saber leerlo entre líneas. Y se van a explicar en una agenda periodística que forzosamente o necesariamente se va a instalar en el país. Se va a instalar en el país una campaña electoral adelantada, porque en definitiva el referéndum es precisamente un recurso que tiene una vía electoral. Nos va a involucrar a todos, nos va a embarcar como país en una campaña electoral antes de las elecciones nacionales. Evidentemente tiene muchas lecturas esto. La primera que hago, que yo la hice ya hace tiempo, es una compulsa pública de adhesión. Es la pretensión o la voluntad que ejerce el Frente Amplio de testear, de monitorear el grado de adhesión que tiene como para ver las posibilidades en distintos ámbitos de la política nacional. No hablemos directamente de posibilidades de un nuevo gobierno, de retomar el gobierno, que eso también está en la cabeza de todos sus dirigentes, tanto Frente Amplistas como PCNT, que para mí son lo mismo prácticamente. En ese sentido, también tenemos que decir que se va a instalar una agenda periodística, se instalarán los debates, será necesario. ¿Por qué será necesario? Porque el gobierno va a necesitar salir a defender la ley de urgente consideración, no se va a poder quedar callado, tendrán que salir sus exponentes más representativos, sus senadores, sus diputados, algún integrante de cuerpos técnicos del Poder Ejecutivo para debatir, inclusive ministros del Interior, para debatir todo lo vinculado a la legislación de la seguridad pública del país, la ministra de Economía para articular todas las argumentaciones respecto a los beneficios financieros que trae la ley de urgente consideración. ¿Y qué te está diciendo esto? Que lo que pretende es instalar este tema armado, creado y creando historia, instalando en la historia política del Uruguay una suerte de debate que divida las corrientes de opinión, que divida a la sociedad uruguaya una vez más, pulseando, testeando los grados de adhesión que tiene la izquierda nacional organizada, y organizada desde el Foro de San Pablo. Por lo tanto, una tercera consecuencia es el posible o eventual desgaste del gobierno y la interrupción de un clima de negocios fluido, de un buen clima de negocios, más fluido, más estable. ¿Por qué? Porque esta ley es nada más y nada menos que el esqueleto del gobierno. Es la propuesta de gobierno para llevar al Uruguay por otros rumbos. Es el instrumento legal necesario, abarcativo de los temas que hacen a la corrección que vino a hacer este gobierno de las deficiencias del Estado anterior, el Estado que nos dejó el Frente Amplio, y es el instrumento mediante el cual se viabiliza precisamente en un Estado de Derecho, en este caso el Uruguay como república y Estado de Derecho, se viabilizan las propuestas de este gobierno, las metas de este gobierno, los objetivos de este gobierno. No es cosa menor, no es casualidad lo del referéndum y la campaña de recolección de firmas por el referéndum. No es casualidad ni es simplemente un mero ejercicio democrático para que todos entendamos mejor de qué se trata y tengamos la real posibilidad, como dijo el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, de elegir qué rumbo queremos, porque ya lo eligió el pueblo uruguayo, ya lo eligió cuando eligió a este gobierno, porque este gobierno vino no con el pan bajo el brazo, vino con la LUC bajo el brazo, vino con esta ley. Esta ley fue la que propuso como cambios, como reformas del Estado para ayornarlo, para hacerlo más ágil, para hacerlo más racional, más razonable y generar clima de negocios que protejan a las inversiones. No es casualidad que ocurra todo esto, que se instale ahora esta suerte de, o posible, campaña electoral seguro hacia el año que viene. No es casualidad, porque paralelamente a ello están las auditorías. Se eclipsarán, están las auditorías y los resultados que tenemos que ver todos los uruguayos, que necesitamos ver, que tenemos el derecho de ver cómo se despilfarró el recurso público, cómo se despilfarraron los dineros de todos nosotros en empresas realmente destrozadas, mal manejadas, ANCAP, qué pasó con Pluna,
¿Qué pasó con los recursos del Fondes, ese invento de Mujica, que despilfarró plata por todos lados para las empresas compañeras y no funcionó ninguna? Tantas cosas hay que revisar. ¿Y por qué quedó como consecuencia esta tan alta tasa de desempleo, que hoy obliga a un montón de uruguayos a necesitar las prestaciones del Estado, la cantidad de prestaciones, la batería de prestaciones sociales que este gobierno dispuso con los pocos recursos bajo pandemia? Pero claro, al instalarse ese otro tema, este tema que te estoy comentando ahora se va a eclipsar, inevitablemente, porque la opinión pública no puede absorber todo de una vez. No podés meter tanta cantidad de datos y de hechos tan importantes y concentrarlos en un año, por ejemplo. Todo eso está pensado, y está pensado al extremo de que es apoyado por el Foro de San Pablo. A ver si yo encuentro acá, antes de cerrar esta especie de editorial de análisis de lo que significa esta recolección de firmas, porque es hoy el día en el que van a presentar esas firmas que parece que son las que se precisan. Y todo eso es lo que está planteándose en el país. Por un lado, con un presidente que dice que se va a desmarcar del Mercosur. ¿Y eso qué implica? Implica que Uruguay va por la senda de buscar nuevos mercados, que está necesitando abrirse a nuevos mercados, fortalecer el aparato económico y las inversiones en el país. Un país que tiene un parque tecnológico de Google ya invertido, que se viene para acá, Google y Microsoft. No tomamos real dimensión de lo que eso significa, que es una suerte de Silicon Valley instalado en el país, 30 hectáreas de un parque tecnológico y un convenio con el gobierno, además de formar uruguayos en las áreas tecnológicas informáticas. A su vez, un canal subterráneo de fibra óptica, que es un servidor central que va a venir acá al Uruguay, se va a instalar en nuestro país desde los Estados Unidos, como lo va a hacer también con Brasil y con Argentina, pero los servidores principales van a estar en Brasil y en Uruguay. Entonces, también hay que leer entre líneas todo esto. ¿Qué pasa? Hay que estar atentos a lo que diga la Cancillería brasileña. Seguramente debe estar cocinado, también lo hablábamos con mi amigo. Seguramente debe estar ya evaluado, ponderado, que Brasil va a apoyar este desmarque de Uruguay respecto al Mercosur. Y no en vano, dijo el doctor Luis Lacalle Pou, que Argentina era un lastre. No lo dijo en vano, no lo dijo porque se le ocurrió decirlo. Y ahora estamos viendo que le está diciendo a Argentina, mirá que me desmarco, porque no me sirve seguir así. Recuerdo las palabras del economista Caumont cuando dijo, que se desmarque. ¿Qué pasaría si se desmarca Uruguay del Mercosur? Un Mercosur que es disfuncional, que no nos beneficia en nada, con un país harto proteccionista como es Argentina, con un régimen que no es promercado, es un régimen de Estado prebendario, asistencialista. Seguramente Brasil apoyará, tenemos que estar atentos a eso. Y ahí también tenés que ver y hacer una lectura geopolítica de cómo está actuando el gobierno. Imagínate, ¿no? Auditorías, nuevas inversiones, las que ya hay, un 40% de incremento de inversiones nacionales y extranjeras, proceso de vacunación que va muy bien, y una vez que este panorama terrible de la pandemia, este triste panorama se vaya disipando, vendrán entonces nuevos horizontes más despejados, también en materia de movilidad económica, de fortalecimiento de las cadenas económicas, y con determinadas estimaciones que aún son endebles en cuanto a continuar con el rango meta inflacionario, en cuanto a abatir el déficit fiscal. Fíjate vos que hablamos de un gobierno que tiene que asumir medidas económicas correctivas del desastre que quedó anteriormente. Y los que hicieron el desastre hoy llevan adelante una campaña pro referéndum contra precisamente el argumento legal o el instrumento legal que viabiliza estas correcciones en materia de seguridad pública, en materia de enseñanza, en materia hasta, mirá, de la libre portabilidad numérica de nuestros celulares, y eso da para mucho, en materia de regulación de huelga, en materia de fiscal, montón, en materia educativa. Fíjate vos, ¿no? La contradicción y lo dividido que se plantea el país con este tipo de actitudes. Foro de San Pablo, resolución final del grupo de trabajo, esto fue el 29 de mayo de este año 2021, y en un momento dado de tantas resoluciones y apoyos estratégicos y lecturas que hacen del momento actual bajo pandemia, se dice, apoya al pueblo uruguayo
organizado en la Comisión Nacional Pro Referéndum, integrada por las organizaciones sociales más representativas, como PIT-CNT, FEU, FUCBAN, Intersocial Feminista, las que se manifestaron más de 30.000 en las calles, ¿se acuerdan? El 8 de marzo, y por organizaciones políticas como el Frente Amplio para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada por la coalición multicolor que gobierna Uruguay, la cual es una verdadera restauración neoliberal en una sola ley. Me río porque recuerdo la conversación que sostuvimos ayer también con este amigo mío de lo de neoliberal. Pasan las décadas y sigue el mismo argumento, ¿no? No son creativos para nada, sigue el mismo argumento de neoliberal. Ya en la década del 80 hablaban de abatir y tirar abajo los gobiernos neoliberales que propician las economías oligárquicas, que son algo así como economías lacayas del imperialismo norteamericano, y sigue el mismo argumento, ¿no? El mismo argumento neoliberal. Claro, habría que decirles que ya de neoliberal va teniendo poco, ¿no? Parece una especie de viejo neoliberal, porque de la década del 80, 90, todo lo que va del 2021, ya de neoliberalismo le queda poco, según la argumentación insistente, la verbalización insistente que hace esta internacional comunista socialista del Foro de San Pablo, creada por allá por el año 1990 por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, cuando cayó la Unión Soviética, y sin perder tiempo, Fidel Castro funda este Foro de San Pablo para generar esta internacional socialista, marxista en el continente. Da para mucho más esto, evidentemente. Da, por ejemplo, el disparate de Olesker de las muertes evitables, y habló de un techo del 50%, bueno, un montón de disparates. Bueno, la calentura de la senadora Gabriela Bianchi. Vamos a seguir con este tema, pero ya venimos con el doctor Rubén Flores Arquevicius para conversar acerca precisamente de algo muy vinculado a esto, que es el control del poder legislativo al Poder Ejecutivo y a otros órganos del Estado, organismos o, digamos, funcionarios públicos. Vamos a hablar acerca de los artículos 118 y 119. ¿Por qué? Porque hace 2 días atrás, ¿no?, fue la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Vamos a hablar con el doctor Rubén Flores Arquevicius, constitucionalista, grado 3 en Derecho Constitucional. Vamos a hablar de este tema. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos.